Hola, 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 hola. Holanda, Holanda, ¿qué tal, qué tal, qué? Un, dos, tres, poando, poando. Dos, tres, poando, 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 poando. Probando micrófono. Valentina Torres, bienvenida. Angélica Parada, Ángelo Cortés, Sebastián Álvarez. Entrando ya en este maravilloso lugar. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahí está, conectando el audio. Muy bien, Valentina, gracias. Jorge Rodríguez. Doña Florinda también está. Ah, ya, Doña Florinda. Ok, estupendo. Marcelina Binet, Sandino. El espectro es Sandino, con Bolívar. Jonathan Díaz, oye, Jonathan Díaz.
Jonathan Díaz es el mejor de todos. El mejor de todos es Jonathan Díaz. Oh, impresionante. Matías Betancourt, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar, Matías. Esta vez sí, esta vez sí. Esta vez sí. Ahí está el Band Boy, Felipe Zapata, conectando el audio. Sí, todo tiene una suerte de... What? Dale. Que la CBC, Ángel Zúñiga. Oye, Ángel Zúñiga. Ángel. Ángel Zúñiga. El mejor de todos. Junto con Jonathan Díaz. ¿Cierto? Bien. Oye, Sacha, ahora sí que voy a tener que hablar, aunque te cueste tener que hablar. Víctor Gac. Notable. Sombre. O sombre. Felipe, ¿ya estás escuchando ahora? ¿Puedes escuchar? Band Boy, Felipe Zapata. Bacán. Ya. Dale. Bueno. Hola. Hola. Dale. Buena, profe. Sí. Buena. Ahora sí como... Break. Oye, a todo esto, hay una cosita aquí abajo que dice reacciones, entonces ustedes pueden hacer así, manito para arriba y también otras cosas. Profe, ¿eso es una peluca? ¿Cómo? ¿Eso es una peluca? Sí, pues es una peluca. Lo que pasa es que como esto es un medio virtual, eh, es otra identidad distinta. Buena, profe. Buena, profe. ¿Se escucha medio cortado? O se escucha, algunos escuchan medio cortado, algunos escuchan bien, dependiendo de la conexión. ¿Quién fue? ¿Quién habló? Marcelina. Ah, Marcelina, ¿qué tal? Yo, profe. Buenas, Fernando. Lo que pasa es que, claro, de pronto aparece, quien está hablando aparece con una barrita. Y fue tan despacito que no alcanzó ni a sentirse. Sí, po. Matías, tú sabes, po. You know. Matías Gutiérrez. Ya, vamos a esperar que se integren un poco más de personas. Y más, para decirles bienvenidos, bienvenidas a Cultura Musical. Oye, tan grande ya, Cultura Musical 3. Qué brígido. Después de un maravilloso semestre de explosión, de estallido social, nos encontramos ahora todos en cuarentena. Bueno, tengo que decir que después de esto lávense bien las manos y todo, ¿cierto? Y eso. Esperando un poquito que llegue más gente, ¿sí? Para no empezar tan... Escucha. Bien, les adelanto, eso sí, que este semestre tenemos mayor coordinación con otros profes que hacen la asignatura. Por tanto, y eso está súper bueno para todos, tanto para ustedes como para nosotros, porque estamos ya entrando en la posibilidad de alinearnos respecto de contenido y cosas por el estilo, para que no sea tan disparado y no encuentren que de repente un profe hace unas cosas y otro profe hace otras. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estamos como mucho más organizados que otros años. De hecho, bueno, esta primera clase, un poco introductoria y también, o sea, van a ser 4 clases antes de la evaluación, de la primera evaluación, que sería en la quinta semana, ¿cierto? Esta sería la primera semana entonces, y lo que haríamos un poco, para que ustedes lo cachen, es entrar, primero hacer, en esta clase voy a hacer, si alguien está escuchando una música un poco fuerte, ¿sí? Gerson parece que era. Siempre Gerson dando la nota alta, si eso es una cuestión inevitable, ¿cachai? Y ahora se dejó barba, ¿cachai?
porque tenía cara de cabro chico, entonces no, que no lo dejaran entrar a la disco, entonces se puso barba. Entonces, está bueno eso. Yo no sé si todos están escuchando, ¿todos escuchan bien? ¿Sí? Good, good, ya. ¿Alguien tiene problemas con los micrófonos? Porque efectivamente también vamos a... Sí, ¿Sí? Sacha... No, que cada uno puede desacoplar su audio o acoplar el audio como quiera. Yo no quiero entrar en la onda de... La Valentina... hola Angélica. Buena, Angélica. Oli. Nos- Oye, que me costó entrar. Hablen de a uno. Oye, alguien está conectado con la central a través de... 10-4. 10-4, sí. Atención. Ojo, ojo. Por eso tengan ojo con el audio. ¿Quién está metido ahí? Ya. Si escuchan bien, perfecto. Lo que vamos a hacer en definitiva en esta clase, que tiene un componente de este modo, evidentemente tengo que contarles primero que no a todos los profesores se le ha hecho la cuenta como educacional, y entonces estamos con la básica, entonces se corta a los 40 minutos y después hay que retomar, etc. Pero justo en ese es como un break, ¿sí? Pero chiquito. Entonces, lo que les decía es que este semestre lo que vamos a ver harto y organizando ya digamos, la planificación, es que toda la primera parte, las primeras 4 sesiones, tienen que ver con la música del siglo XX en términos de lo que es la música escrita y la música electroacústica y la industria musical, ¿sí? O sea, todo lo que es la aproximación al formato del sonoro desde la mecánica o el futurismo italiano, lo vamos a observar durante estas clases conjuntamente con la música electrónica, instrumentos electrónicos y las tendencias de eso, y la música electroacústica. Vamos a ir viendo cómo efectivamente también desde el siglo XX, como un formato saliendo del 1800, saliendo del romanticismo, el expresionismo, hay una explosión y una ruptura con el sistema tradicional, ¿cierto? Desde el lenguaje musical, explorando otras áreas y aparece el serialismo, dodecafonismo, etc. ¿Cierto? La música atonal. Entonces, eso nos encargaríamos en los primeros 4 clases. No obstante, lo que quedamos de acuerdo, eso sería como en el escenario normal, pero como no estamos en un escenario normal, ¿sabes? Debido a tanta contingencia, ¿cierto? Lo que vamos a pasar este semestre, o sea, esta primera clase, es hacer una aproximación a lo que fue al clasicismo y el romanticismo, que no lo logramos tocar el semestre pasado, que se supone que tendríamos que haberlo tocado conjuntamente con organología, pero algo pasó el año pasado, no sé, en octubre, algo ocurrió en Chile y como que no pudimos seguir, ¿no? Y tampoco teníamos esta modalidad y a la clase llegaba la Angélica con suerte. Y llegaba la Angélica con un par de personas más y listo. Entonces, y era porque efectivamente es muy complicado llegar, obvio. Bien. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es a encontrarnos con las fundamentaciones de la música folclórica, ¿sí? En términos de lo que es una revisión comparativa de la expresión de la tradición oral y la tradición escrita, de cómo estas configuran efectivamente momentos distintos y culturas distintas, o más bien dicho, enfrentamiento cultural, porque representan cosmovisiones distintas también.
Y cómo también a partir de esa realidad es que el mercado o la industria o el poder fáctico termina cooptando ciertamente ciertas zonas o ciertas músicas folclóricas para poder generar una identidad dentro de los países y que muchas veces esa identidad no corresponde efectivamente a la realidad. Pero eso sería como en segunda parte. Y luego hay una tercera parte donde nos vamos a ir directamente a los orígenes del blues, el jazz, vamos a ver algunos documentales y vamos a terminar este semestre con música popular del siglo XX, ¿sí? Entre los periodos de los años 50 hasta los 70. Y ya vendrá música, o sea, cultura popular, cultura musical 4 con otros objetivos, etc. ¿Les queda más o menos claro el panorama para que nos vayamos organizando? ¿Sí? La idea es que nos salgamos un poco de pronto de todo el marco docto, en algún momento, ¿sí? Y entrar como en las dinámicas de la música popular también. Y eso es como interesante de verlo. Entonces, vamos a partir. Déjame prender un poco la luz para que se escuche mejor. Mentira. Entonces, como yo estoy, digamos, estoy disfrazado de profe online. ¿Sí? Porque la verdad que tengo el pelo corto hoy. Claro. Hoy. No me vaya a crecer el pelo en 4 meses. Ni cagando. Entonces, el asunto, ya me está dando calor. Ya, bueno. Vamos a entrar entonces en materia. Quiero saber quiénes tienen acceso al micrófono. Así que si pueden hablar así. Marcelina, tú ya hablaste. Gerson creo que sí. Dale. Yo. Fernando Cañú, no. Es que eres. Oye, gritan. Ya. El Nico Pérez también, sí, el Nico Pérez. Jonathan, ¿estáis con micrófono? ¿Cuál tengo, No. profe? Bien. Dale, profe. Nico Donoso, ¿también? Póngale, profe. Dale. Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces, para empezar, vamos a hacer una comparativa respecto de lo que fue primero el clasicismo y luego el romanticismo. El periodo clásico viene después del barroco. Entonces, en el barroco se estableció efectivamente lo que fue el sistema musical que nosotros hasta hoy día utilizamos, que es el sistema tonal, ¿cierto? De armonía tonal. Y estaba más bien en términos de lo que podría decir como característica, es que el músico del clasicismo permanece más apegado a la escritura codificada, ¿cierto? Que la inserta en un medio histórico y geográfico determinado. Entonces, esta escritura codificada, ¿cierto? Es la herencia del barroco, ¿cierto? Y entonces permanece muy fiel a eso, muy fiel a la escritura de aquello. Y concibe la música como un arte independiente, completo en sí mismo. Ese es uno de los grandes avances del clasicismo. ¿Ah? Porque, claro, en el barroco existía una... Y eso es parte por lo siguiente, eso tiene que ver con lo siguiente. En el barroco... Profe, disculpe, no escuché. ¿Cuál era el avance? Felipe, ¿me hablas tú? Sí, voy a hablar justamente de aquello. En el barroco teníamos un arte que estaba más bien poco apreciado. Ustedes saben que Bach, por ejemplo, nunca fue tomado en consideración demasiado en su tiempo. Y fue descubierto mucho después. Los artistas del barroco, de hecho, el barroco es un término, como alguna vez lo había comentado, es un término despectivo, ¿sí?
no es un término que se acuña como algo positivo, sino más bien como despectivo. Barroco significa recargado, ¿sí? O sea, si ustedes escuchan las obras del barroco, y los insto, y las insto a hacer aquello, se van a encontrar efectivamente con mucho adorno, mucho lujo, ¿sí? Mucha nota que va y vuelve, muchos trinos, etc. Entonces, lo que ocurre es que toda la melodía es súper compleja, ¿sí? Y por lo general mucho virtuosismo. Se simplifica bastante el discurso, o sea, por lo menos en términos de lo que son los adornos, se simplifica melódicamente, en ese sentido, pero se complejiza en la forma. La forma. ¿Y por qué digo que se establece un avance en términos del lenguaje musical? Y es porque en el barroco todo el movimiento era el barroco, todo el movimiento prácticamente artístico tenía una relación, una correlación en sí. El arte pictórico, la arquitectura, etcétera, la música, todo era muy recargado, todo era recargadísimo, ¿cierto? Eso fue visto por los artistas que seguían como una especie como de rechazo a eso, y apareció el neoclasicismo. El periodo neoclásico, entonces, tenía unas referencias muy, muy claras, muy específicas, muy concretas, en todas las artes existentes, salvo en la música. Como podrán imaginarse, si hablamos de periodo neoclásico, por ejemplo, en la arquitectura, la referencia, evidentemente, iba a ser Grecia. Y nos encontramos entonces con columnas neoclásicas en la arquitectura, ¿cierto? Con construcciones neoclásicas que son entonces muy cercanas, en términos de construcción, a lo que es la arquitectura clásica en Grecia. ¿Me siguen, cierto? Luego, en la escultura pasa lo mismo. En la pintura, ¿cierto? El rescate de la forma humana, etc. Pero, ¿cuáles son los referentes musicales del periodo clásico? Cuando ya la música había pasado de los modos y había sido desechada esa idea de los modos, ¿cierto? En el Renacimiento, después del Renacimiento, con el Barroco, y el surgimiento de este nuevo sistema tonal, ¿cierto? Como que impedía volver atrás. ¿Cuál era la referencia sonora en la música? No había ninguna. No hay referencia sonora, ¿cachai? En el neoclasicismo. El neoclasicismo podemos verlo muy claramente en todas las otras artes, pero en esta en particular, en la música, no. Entonces tuvieron que reinventarse prácticamente en el clasicismo. ¿Sí? Se tuvieron que reinventar. Bueno, hay ciertos elementos que se rescatan de las otras artes, como el tema de la simetría, por ejemplo, ¿cierto? De las referencias simétricas. Por eso es que casi toda la música tiene esta concepción simétrica en el clasicismo, ¿cierto? Que también es una herencia del barroco, pero el barroco era demasiado recargado, y acá era como que se entiende mucho mejor, se simplifica mucho más el discurso musical, es más entendible, más audible, la gente puede incluso recordar más claramente. Buenas tardes, profesor. Disculpe la... ¿Quién habló? Acá, Javier Acosta. Ah, Javier Acostado. Ah, estaba ahí acostado seguramente. Sí. Perfecto, entiendo. Bien. Nada nuevo. Bienvenido. Bueno, seguimos con el tema. Entonces, se enmarca dentro entonces de cierta valórica, ¿no? De cierta valórica el arte musical. ¿No?
Y se establece entonces como ciertas reglas como el orden dentro de la composición, la claridad dentro del discurso musical, melódico, y otra cosa que también llama la atención es la proporcionalidad. ¿Mm? Entonces estamos hablando de proporciones, entonces de elementos que están bien proporcionados. ¿Sí? Las obras tienen esa relación simétrica, proporcionada, bella, de claridad, etc. ¿Cierto? Hay un esfuerzo también por perfeccionar el sistema tonal, por perfeccionar el tema instrumental también. Y recuerden que se empieza a utilizar ya mucho más claramente el instrumento rey que va a ser después reinar durante todo el romanticismo posterior, que es el piano, ¿cierto? Ahí hay unos elementos súper interesantes, porque en el clasicismo aparecen, digamos, desaparece la terraza dinámica, ¿no? La dinámica por terrazas desaparece. Recuerden que en el barroco lo que teníamos era una conformación musical de dinámica por terraza, es decir, que tenías todo un fragmento con una tipificación en términos de volumen, ¿cierto? Tenías un forte, por ejemplo, todo un espacio, y después subías a un forte, ¿cierto? A un fortísimo, etc. Pero toda la sección completa estaba en ese mismo volumen, ¿cierto? Y después bajaba, y toda esa sección tenía el mismo volumen. No habían cambios dinámicos, por ejemplo, entre frases, o en la frase misma. En cambio, en el clasicismo, sí. Ahí hay un avance en ese sentido, en términos de búsqueda de perfeccionar en el lenguaje musical, y hablamos de una diferencia fundamental, por ejemplo, o algo que yo podría decir al respecto, es que la diferencia sería como la persona que logra articular bien las palabras a una persona que no logra articular bien las palabras. ¿Sí? En el clasicismo se logra articular mejor el discurso. ¿Ah? Se le logra dar énfasis a ciertas melodías y a ciertos lugares de la melodía. ¿Sí? Aparecen elementos gráficos que también ayudan a entender mejor el asunto. Antes, por ejemplo, no sé, pues toda la pieza era allegro, completa. ¿Sí? Y después en el clasicismo empieza ya a fundarse que hay espacios donde puede ser, por ejemplo, secciones que pueden ser allegro y después cambiar también. Entonces, se logra una mejor dinámica en ese sentido. Y el tema de la emocionalidad dentro de las obras, o lo emocional dentro de las obras, en el periodo clásico se controla bastante, ¿cierto? No existe una exacerbación de alguna emoción en particular. ¿Mm? Y eso tiene que ver un poco con cómo asume la racionalidad un papel importantísimo dentro de esto. Ya lo habíamos visto que después del Renacimiento, de toda esta explosión de pensamiento, ¿cierto? El humanismo cobra una importancia gigante, y los grupos que son de intelectuales tienen mucho poder e influencia. Sobre todo, y el reducto, el arte como reducto de esta intelectualidad es evidente, ¿sí? No son los militares, no son los hombres de negocios, sino los artistas intelectuales. Los intelectuales se refugian más en el arte, en la literatura, en la música, etc. Se van encontrando con este mundo que les permite, de cierta forma, explorar otros elementos que estaban hasta el momento limitados, muy limitados. Hay que entender el contexto histórico también. Estamos hablando de un periodo donde empiezan a aparecer los estados-nación y ya se va caminando hacia las revoluciones que permiten el acceso a la democracia o a algunos sistemas representativos. Pero también abren las puertas al fascismo, ¿cierto? Al populismo, etcétera, en diferentes lugares de Europa. Entonces es un periodo de mucha revuelta en términos intelectuales y de pensamiento. Y
Y por esa razón, como estaba muy en boga el tema de la racionalidad, tanto en la música como en otras artes, lo que se busca es un equilibrio, ¿cierto? Y no una exacerbación de las emociones, sino un control de las mismas. La racionalidad lo controla todo. Y la emoción está más bien, digamos, como... está mal vista de cierta manera. ¿Mm? Ustedes pueden ver las formas, por ejemplo, las costumbres. No sé si han visto películas de la época, así como, no sé, pongámonos, Orgullo y Prejuicio. Si alguien ha visto esa película alguna vez. Entonces, se nota muy claramente, por ejemplo, el control que se tiene sobre la emocionalidad, ¿cierto? Sobre el decir palabras. Toda la gente es muy controlada, muy en esa onda. Luego, saliendo entonces de aquello, del clasicismo, entramos al periodo del romanticismo. Chiquillos, le estoy haciendo así como tratando de hacer un resumen, pero súper rápido de todo el asunto. ¿Se cae? ¿Se cae de repente la señal? ¿Eso me dicen? Más o menos. A Sí, ver, profe, más o menos. Como que a Sí, profe. veces como que se queda como pegado, se escucha así como tar y después ya, vuelve. mira, Pero muy de repente. déjame cambiarme de lugar, porque de repente acá se pierde la señal quizá en este sitio de la casa. ¿Sí? Permítanme un momento para cambiarme de espacio. ¿Sí? Eso. Ok, muchacho. De todas maneras, yo sigo escuchando. O sea, Nomás. lo que pasa es que Siéntase como taza nomás. sí, oh, gracias. Lo que pasa es que voy a pasar no quiero que vean todas las habitaciones de mi mansión. Entonces, no, es que típico que de repente, ¿cachai? Uno pasa por un lugar y está justo tu señora en el baño, entonces no quiero ver, ¿para qué? Entonces, eso. Ahí mira, apareció la Sacha. La Sacha que más perdida que el tinte. Se me cae. Dale. Dale, equipo. Tranqui, sí, estoy en el tránsito al lugar, al lugar donde me voy a instalar, para que no se caiga la señal. No sé si ahí me escuchan mejor, por lo menos. Chiquillo. Sí, profe. Ya, sí, 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 profe, ahí se escucha mucho mejor. Sí, perfecto. profe, dale, toma. Ok. Ya, oye, se va a cortar esto en 10 minutos y después volvemos a la misma sala. Ocupen el mismo link, ¿ya? El mismo link, ¿sí? Así que eso. Bueno, el asunto es que... déjame ahora activar mi video. Ya. Ya, quiero... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bien. Entonces de ahí, digamos, entendiendo que algunas figuras de ustedes las conocen súper bien, como Mozart, ¿qué sé yo? ¿Cierto? Hay que decir que lo más importante que ocurre en el periodo clásico es el encontrar finalmente una manera, un lenguaje, el lenguaje de la música eh, llega a un punto donde la música puede ser comprendida exclusivamente en función de los elementos que posee. Siempre fue muy importante para la música el lenguaje, en el sentido de que fue a través del lenguaje, por la forma en que la música encontró un medio para tener estructura. En cambio, en el periodo clásico nos encontramos en un punto donde la música encuentra una forma de estructurarse propia.
¿sí? Siempre recuerden que dentro de la música, tanto barroca y anterior en el Renacimiento, casi todas las formas tenían que ver con formas literarias, ¿sí? Tenían que ver con las formas literarias. Entonces, los poemas, los escritos, cuentos, etcétera, que tenían formatos diversos, eran imitados por las formas musicales. O sea, es decir, eran mero acompañamiento de aquella lírica. Por tanto, incluso, y sobre todo en la ópera, ¿no? Que está escrita como en verso, qué sé yo, y eso se musicalizaba. Entonces, la música no era independiente de lo literario, y no solamente en términos de la palabra, sino que también de la estructura y la forma. En cambio, en el clasicismo nos encontramos con una era musical que se independiza y logra eh, encontrar formas propias, ¿sí? Formas propias que le den vida efectivamente a un lenguaje que luego fue llamado música absoluta. ¿Mm? La música absoluta es aquella que se puede entender por sí misma, ¿sí? Y no es necesario que nadie te lo explique, ¿ah? Que no es necesario que sea explicada. En el sentido siguiente, recuerden que estuvimos observando el semestre pasado cuáles algunos elementos importantes dentro de la forma musical, ¿cierto? Como esto de la repetición, ¿cierto? La reiteración, la variación, etcétera. Entonces, entre lo que es la imitación y el contraste, cada uno de los elementos musicales tú puedes leerlo entendiendo efectivamente, o lo puedes leer desde ahí. La música tienes que, en este periodo, se lee desde la estructura interna de la música. Se lee desde el motivo musical, ¿cierto? Desde el motivo de la música hasta cada una de las frases, entendiendo que luego tú puedes hacer inmediatamente la lectura de que esta frase se repite el motivo, luego tienes una parte A, luego tienes una parte B, acá cambia la última parte del motivo, ta, 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 ta. O sea, tú puedes leer la música así. No es necesario ya entender la macroestructura como si estuvieras leyendo un poema. Lo lees como si fuera efectivamente desde el lenguaje musical. Y eso es lo que logra la música, en definitiva. La máxima expresión de la música en el clasicismo se dio con la sonata. La forma sonata, que la vimos el semestre pasado, la forma sonata es la máxima expresión del periodo clásico, ¿sí? Y de la sonata llegamos a la sinfonía, ¿cierto? A la sinfonía. Y la sinfonía que tiene forma sonata, es tan importante que incluso se le llama así, es, digamos, la cumbre de la música en ese periodo. Y es tan importante que trasciende finalmente los periodos musicales subsiguientes y todos Profe, pasamos de la sonata a qué, disculpe. a la sinfonía, ¿ya? Y trasciende la sinfonía los estilos musicales del clasicismo, llega al romanticismo y los posteriores, ¿sí? Luis Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Entonces, se termina el clasicismo con Beethoven. Beethoven es un, un ser muy complejo, con un ego enorme, gigante, con un talento maravilloso, y él logra unir dos aspectos. Uno, primero, parte Beethoven siendo clásico, un autor clásico, pero él mismo va a... Buena, David. Él mismo va a ir cambiando y transformándose
Disculpe el retraso, tuve irregularidades. Todo bien, tranquilo, David. Tranquilo. Ahí, todo bien. No hay problema. Gracias. Eh, Beethoven lo que hace es un puente artístico entre el clasicismo y el romanticismo. Él marca el final del periodo clásico y el inicio del periodo romántico. Su obra se fue transformando. Y es tan innovador que incluso dentro de la sinfonía, que jamás en la sinfonía existió alguna parte vocal, él en la novena, que también se llama sinfonía coral, le agrega una quinta parte. ¿Ya? De las 4 partes que siempre tenía la sinfonía, le agrega una quinta parte que es vocal. Una obra magnífica. Pero, ¿cuál es el aporte entonces del romanticismo para poder entender qué es lo que ocurre ahí? Si se corta, chiquillos, acuérdense, quedan 2 minutos y tanto de esta sesión. Ya saben que tienen que ingresar al mismo. Porque aquí lo que pasa es que el músico empieza a buscar maneras nuevas de tener un discurso musical. Y esta estructura tan neoclásica, tan equilibrada, tan purista en ese sentido, tan limpia, le causa ruido con lo que está ocurriendo dentro del mundo también, ¿ah? Que es este énfasis por las emociones. Hacia 1800 ya, cercano a la revolución, antes, un poquito antes, desde los tiempos cercanos a la Revolución Francesa, a entender que la emoción es parte importante e integrante de la vida, tanto como la razón. Pero había estado vetada en general para todo el mundo, y para los músicos también. Entonces, reencontrarse con esa faceta, de verdad fue un momento de explosión creativa. Entonces, se rechazan las formas anteriores, en el sentido general de poder cambiar un poco, porque también estos cambios no son como de la noche a la mañana, no es como que empezaron a hacer, después del clasicismo empezaron a hacer trap, sino que era muy similar, pero se le empezó a dar mayor énfasis al tema de la emoción. Entonces el músico rechaza el lenguaje previo del musical, el lenguaje musical previo, para buscar procedimientos expresivos personales, que siempre fueron evolucionando. Entonces, si cambiaron ya los elementos expresivos, por ejemplo, que al inicio de la partitura decía, qué sé yo, con alegro con foco, era como alegro con fogoso, ya se entraban en un plano